un corte de detalle es aquel en que se representa una parte de la pieza y en la que no interesa representar el resto. Por ejemplo, tengo una pieza con todos los detalles que tenga y de repente hago un corte que venga solo por este fragmento. Pues, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, marcando, por ejemplo, aquí un detalle y aquí otro detalle. Entonces, en esto que corto, represento, por ejemplo, este es el corte AA, entonces simplemente como no continúa por el resto de la pieza, lo corto solo hasta aquí. Entonces resulta que esto, al cortarlo, esto por ejemplo es un cilindro, luego esto viene por aquí, es un saliente, el saliente baja y viene por aquí. Y luego tenemos aquí un hueco, vamos a marcar por ejemplo aquí otro cilindro interior, y ese cilindro que continúe por detrás. No sabemos hasta dónde llega porque no nos interesa, solo vemos que el corte llega hasta aquí. Entonces marcamos la línea continua, el cilindro ortogonal que entra en el otro cilindro, la curvatura que deja aquí de intersección. Aquí también aparecería otra curva, aunque no es necesario representarla. La forma simplificada del dibujo técnico permite hacerlo sin representar la curva. Y ahora hacemos el corte. Respecto a esto, línea 45 grados. O sea, este es el corte, pues a 45 grados a la derecha. Eso quiere decir que el corte va así. Y ahora al llegar aquí, como no termina la pieza, solo es una parte, entonces dejamos esto de esta manera. Y lo mismo aquí con las líneas a 45 grados. Marcamos todo. Pues si esto aparece seccionado, pues también aquí, por ejemplo, lo mismo. Por ejemplo, el cilindro, que corresponde a este, aquí es plano, si no es un cilindro, si es plano, entonces tenemos que esto será perfectamente recto. Entonces tenemos las líneas paralelas equidistantes que terminan todas siempre, bueno, deben ser equidistantes. Y marcamos los ejes para los cilindros y ahora ya podríamos acotar. Bueno, pues esto es de sobra. Esto es un corte de detalle. Como vemos, representa solo una parte de la pieza, ya que no interesa el resto. Y la definición de las otras partes se definen en otras vistas o en otros detalles. En realidad no es un corte parcial, ya que las líneas estas del rayado, de la parte que secciona, concluyen siempre en una línea invisible. O sea, en realidad un corte parcial siempre va a mostrar una línea, que era, por ejemplo, cuando interceptaba un cilindro y quitábamos un trozo para ver el interior del cilindro. En este caso el rayado de este cilindro, al mostrarlo ahí en dibujo técnico, hacíamos una línea irregular de ese corte imaginario mostrando el interior de la pieza. Pero en este caso sí, como podemos ver, hay una línea, o si la pieza terminara aquí pondríamos la línea. En este caso el rayado termina en una línea invisible. Eso sí, por presentación conviene que todos estos puntos estén alineados por una mejor presentación. Bueno, pues ese es un corte de detalle.